Muchas gracias, Lorena, muchas gracias a la fraternidad por esta oportunidad de compartir, en mi caso, un poco una ponencia testimonial eh, que tiene que ver con el campo, la producción agropecuaria en el Uruguay. Yo nací, me crié en un pequeño pueblo del departamento de Colonia, en Uruguay, una de las tantas colonias agrícolas impulsadas por la Iglesia Valdense. En el Uruguay también hay algunas en la Argentina. Y bueno, mi padre fue un productor agropecuario. Tengo un hermano mayor que también siguió trabajando en el campo después de un periodo de trabajo profesional, volvió al pueblo y se hizo cargo del campo de la familia. Actualmente tengo un sobrino que continúa trabajando en el campo y además, o sea, yo mismo yo soy pastor, no, no me ocupo de eso, pero tengo un poco ese arraigo por familia. Y entonces quiero tener una charla que tiene que ver un poco con algunas experiencias que uno fue viendo y se siguen todavía dando en el Uruguay con respecto al proceso de industrialización agropecuaria, los grandes grupos empresarios que se encargan de la producción de semillas y de la producción de maquinaria agrícola y demás. Vamos a comenzar con la primera placa. Gracias, Lorena, por el trabajo. Eh, ¿Puede ser? Y si no, bueno, seguimos así. Algunas tesis que tienen que ver con esto. Yo puedo hablar desde el trabajo de familia, de donde vengo, y bueno, de acuerdo a lo que puedo todavía percibir. No vivo en el Uruguay, estoy en Buenos Aires, pero obviamente en contacto estrecho con mis familiares en el Uruguay. El actual modelo de producción agropecuaria, basado en la bioingeniería, en la alta tecnología maquinaria agrícola, orientado a las exportaciones a los países centrales, promueve un crecimiento proceso de concentración de la riqueza. Eh, Especificando un poquito, una de las grandes producciones de buena parte de los campos en Brasil, sur de Brasil, Argentina, Uruguay, buena parte de Paraguay, tiene que ver con la soja. La soja no es un producto de consumo masivo en el Uruguay, es un producto de exportación especialmente a China. Cuando yo era adolescente, la soja todavía en Uruguay ni se producía, empezaban a sembrarse de manera experimental, pero después fue cobrando, justamente por el comercio internacional, una importancia inusitada, al punto que es un producto, obviamente, que ofrece grandes dividendos a productores y también, de paso, por lo menos en la Argentina, hay retenciones a la exportación de este producto, que mucho de ello va a China y digo, no es un producto de consumo masivo en nuestros países, por lo menos en Uruguay, sino más bien de exportación. Y hay ecologistas que sostienen que la plantación de soja provoca daños muy serios al suelo, a la fertilidad del suelo. Pero bueno, estamos en un proceso de concentración de la riqueza. Seguimos con la otra placa. El encarecimiento del valor de la tierra y la maquinaria agrícola en el mundo de los agronegocios, movido por una obsesiva búsqueda de la productividad a toda costa, hacen que el acceso a la propiedad de la tierra sea cada vez más excluyente. Mi hermano mayor, que trabajó muchos años en el campo, siguiendo a mi padre, contaba que en el lapso de unos 15 años en el Uruguay, en esa zona del departamento de Colonia, en Uruguay, donde venimos nosotros, el valor de la tierra se multiplicó por lo menos por 10 veces, entre cuando yo era, digamos, adolescente y un poco más, y después unos 15 años después, justamente por bueno, esta internacionalización de los agronegocios y demás. Y entonces, para un productor agropecuario uruguayo que tiene que
que no es propietario o que no. Para producciones como la soja, como el trigo, como el maíz, girasol, agricultura extensiva, así le llamamos, tener 100 hectáreas de tierra, 150, 200 hectáreas de tierra no es algo fácil, no algo fácil de obtener. Entonces, ello provoca que cada vez menos productores agropecuarios sean poseedores de la tierra necesaria para lo que llamamos agricultura extensiva. De ahí que en las últimas décadas, en esa zona del Uruguay y en otras también, muchos productores agropecuarios, pequeños y medianos inclusive, cambiaron de rubro, eh, entonces pasaron de la agricultura extensiva o de la cría de ganado a la producción lechera, a los tambos de producción láctea. Con menos cantidad de tierra se puede trabajar. Pero bueno, mucha gente abandonó el campo, se fue a los pueblos, a las ciudades, porque no podía seguir manteniendo un régimen agroeconómico como el tradicional que sus padres, digamos así, habían llevado adelante. Pasamos de placa, Lorena. De mantenerse este modelo, bueno, sin la introducción de una planificación racional de la economía nacional y regional, así como de la mundial, grandes sectores de la población no encontrarán un hábitat digno y adecuado, pues no habrá tiempo suficiente para que los gobiernos implementen el desarrollo de la infraestructura en pueblos y ciudades, ¿no? Eh, Estamos en un sistema mundial de concentración del capital, que eso tiene incidencia, de vuelta lo digo, en la producción del campo, en los grupos de semilla, las marcas de semilla, y ni que hablar en la producción de maquinaria agrícola. Un tractor pequeño mediano cuesta $25.000, de ahí y más también. Entonces no cualquiera puede acceder a créditos que le permitan un trabajo intensivo en la agricultura. Se está haciendo cada vez más elitista la producción agropecuaria en Uruguay y en otras partes de los países de América Latina también. Entonces, eh, de alguna manera, sin planificarlo como nación, como Estado, mucha gente ha cambiado rubro o ha dejado, ha vendido los campos. En los últimos años, unos cuantos argentinos han ido a comprar campos al Uruguay, y así porque las propias familias uruguayas no tenían tanta facilidad económica para solventar la compra de un campo. Entonces hubo inversiones individuales de argentinos y también de grupos económicos argentinos. Y entonces, pues, bueno, hay quien se jubila y con él vive de rentas como puede, pero para las nuevas generaciones eso no es tan fácil cuando sus padres cambian de actividad o dejan de tener la actividad que conocieron, por la cual trabajaron toda la vida. Entonces, las nuevas generaciones ya se les presenta un problema para estudiar o trabajar en los grandes pueblos, en las grandes ciudades. Seguimos. La siguiente placa, gracias. La concentración de la riqueza y el empobrecimiento de gran parte de la población van produciendo problemas de muy difícil resolución en el corto y en el mediano plazo en lo referente al combate a la miseria, la pobreza y la desocupación. Esto no es tan visible en el departamento de Colonia, donde yo provengo, de Colonia de Sacramento para adentro, que es de alguna manera un departamento modelo en el Uruguay, porque la población está muy distribuida en un montón de localidades pequeñas, como el caso de mi pueblo, Miguelete, que cuando yo me crié allí en mi infancia y adolescencia tenía menos de 1.000 habitantes, ahora tiene alrededor de 1.300 habitantes. Pero en otras partes del Uruguay, donde hay grandes extensiones de campo, grandes estancias, muy poca población, entonces eh, ahí se nota más las grandes diferencias sociales y económicas, donde el campo viene a ser propiedad para grandes estancieros, y entonces no hay posibilidad para mucha mano de obra de la gente que tiene que migrar a las capitales departamentales o a Montevideo o directamente irse al extranjero. Seguimos.
La siguiente placa, por favor. Bueno, acá tenemos varias ponencias que tienen que ver con el mensaje bíblico. La tierra no es propiedad del ser humano, sino de Dios. Lo aprendemos en Génesis. Concepto de mayordomía o administración de la creación de Dios por parte del ser humano es central en la concepción bíblica. Bueno, ahí uno puede ir a, a mensajes proféticos de cómo se dirigen de manera crítica a los gobernantes y a los poderosos, justamente donde hay injusticia social y también injusticia económica, lo cual con el correr del tiempo, muchos hebreos pasaron a ser o empleados o súbditos o vasallos de sus propios compañeros, de sus propios compatriotas. Muchos israelitas pasaron a ser hasta sirvientes de sus propios compatriotas. Y la explotación así indiscriminada de la tierra va en contra del mensaje bíblico de lo que escuchábamos también del cuidado de la creación. Seguimos. Escuchamos recién también sobre este texto. El ser humano es creación de Dios a su imagen y semejanza. No ha sido establecido en la creación para erigirse en Dios, sino para actuar en nombre de Dios. No reemplaza a Dios, sino que de alguna manera lo representa en él. Estuvimos escuchando de esto recién. Seguimos, por favor. Siguiente placa. Lorena, gracias. Jesucristo mismo asumió la creación de Dios como el hábitat no regido por el mercantilismo, sino por la gracia de Dios. Lo que él denominó reino de Dios es precisamente cuando Dios gobierna nuestra existencia, incluyendo las áreas del trabajo, la economía, la naturaleza y los vínculos interpersonales. Bueno, acá podríamos entrar en textos del Nuevo Testamento, obviamente. No vamos a hacerlo, no nos da el tiempo para ello, pero evidentemente Jesús supo lo que era vivir en familia, supo lo que era trabajar, tener un oficio, supo lo que era caminar en medio de su pueblo, aprendió a conocer a su gente, anduvo en compañía de sus discípulos y también de mujeres de Galilea que acompañaron al grupo de los 12 hasta Jerusalén. O sea, tuvo contacto con la gente, aprendió a conocer sus sufrimientos, sus expectativas, sus pobrezas, sus miserias, sus enfermedades, y sabía lo que era también vivir en vínculo, en contacto permanente con la naturaleza. Seguimos, por favor. Las iglesias deben proclamar su voz profética ante esta situación que atraviesa fronteras y sociedades, a fin de unirse a aquellas organizaciones que también buscan un futuro mejor, especialmente para grandes sectores postergados. Y aquí, un poco en estas últimas tesis, me quiero referir justamente a que en la historia de la producción agropecuaria de Uruguay, de Argentina, y entiendo que también en buena parte de Brasil e inclusive Paraguay, con las colonias agrícolas ganaderas que vienen desde el siglo XIX, lo importante fueron las cooperativas agropecuarias para el engrandecimiento de la sociedad y para el apoyo mutuo entre productores agropecuarios. Las cooperativas justamente trataron de ser eso, ¿no? Un gremio del sector de producción del campo, agricultura, ganadería, tambo, granjas, donde el productor tuviera un apoyo entre sus pares y pudieran comercializar los productos del campo de modo conjunto, de modo cooperativo, para no estar a la deriva de los grandes grupos empresarios que pagan lo que se le ocurre a los productos de los productores, ¿no? A la venta de los productos que la gente de campo tiene para ofrecer. Pero las cooperativas agropecuarias entonces formaron las colonias agrícolas, fueron parte fundamental de esa esencia, y eso se ha ido perdiendo con la privatización del capital y con la concentración del capital. En las últimas décadas eso fue deformando el perfil del pequeño y mediano productor a expensas de la concentración del capital y la internacionalización del capital. Seguimos, por favor, la siguiente placa.
Las iglesias protestantes rioplatenses ubicadas en contextos rurales dependen financieramente en gran medida de los aportes de los miembros de iglesia que viven del campo. Esto es así. Y hay muchos miembros de iglesia que producen soja en estos países de la cuenca de Río de la Plata y sur de Brasil, y muchas iglesias protestantes que viven de justamente del rédito que promueve la producción de soja, que es un producto muy criticado por los sectores ecologistas más fuertes, pero para muchos productores, miles de productores agropecuarios, es lo que le resulta más redituable, más beneficioso. Entonces ahí tenemos un dilema como iglesia. Por un lado, defender a nuestros miembros, a nuestras familias del campo que no han hecho un cambio en el rubro de producción agrícola, que siguen, no han hecho un cambio a un modelo alternativo de producción ecológica, siguen con esa forma tradicional de producción y con ese producto en particular. Entonces tenemos un dilema importante como iglesia, que amamos a nuestros miembros de iglesia, amamos a nuestras familias, pero claro, eso por ahí no condice con el cuidado de la tierra, que uno vería como más propicio, más adecuado en este mundo tan sobreexplotado en tantos aspectos. Entonces, eh, tenemos ahí un problema interno como iglesias. Iglesias ecológicas, pero también iglesias que queremos cuidar a nuestros miembros y a nuestras familias. No es algo fácil de resolver. No es algo fácil de resolver. Siguiente placa, por favor. Es posible procurar establecimiento paulatino, un nuevo modelo de producción agropecuaria, trabajo en la tierra. Bueno, a esto viene lo que decía antes, las cooperativas agropecuarias, que yo creo que es la hora también de promover las acciones de los pequeños propietarios, donde ya no se piensa solamente en producir trigo, eh, maíz, girasol, soja, o las grandes extensiones de tierra para la cría de ganado de cientos de vacunos, sino también para las granjas, para las pequeñas producciones eh, de, de muy pocas hectáreas de campo, que también eso puede dar trabajo a la gente que se ocupa de las quintas, de las huertas, y la promoción de este tipo de producción mucho más austera, mucho más económica, en el sentido que no precisa tanta inversión de dinero, y por lo tanto deberían ser mucho más fácilmente accesibles los créditos bancarios, los cuales en muchos casos no existen esos créditos, pero justamente hay que impulsar para un cambio de producción, de productividad agropecuaria. Si queremos que más gente quede en los campos, quede en los pequeños pueblos, en las pequeñas localidades, y no que vayan después a las grandes ciudades a ver qué pasa, porque no tiene más lugar de trabajo y de vida en sus pueblos o en sus campos, porque debieron salir de allí, porque la producción actual indica que deben tener mucho capital, deben producir a gran escala, etc. Un cambio de paradigma en cuanto a la producción, pero para ello se necesitan justamente incentivar microcréditos y demás, e incentivar también la formación de cooperativas de producción y cooperativas de comercialización. Es todo un trabajo que no es fácil, pero hay algunos casos, por ejemplo, en el Uruguay, la Granja Manuel, el Centro Manuel, que tiene una granja ecológica y es un centro de producción y de educación impulsado por la Iglesia Evangélica Río de la Plata, la Iglesia Valdense y la Iglesia Menonita, y la Iglesia Metodista, perdón, estaban también en la Iglesia Menonita, pero se fueron hace unos años. Un centro de producción y de educación agroecológica, además, el centro de estudio. Centro Manuel en Colonia Valdense, Uruguay, de cómo también ello puede incentivar la educación y el trabajo en red, por supuesto. El trabajo en red, por supuesto. Y la última placa, me parece que queda. Si el Estado no lo ve así, no entiende que se puede cambiar para mejorar justamente la productividad y que más gente quede en el campo, entonces las iglesias tenemos una responsabilidad, justamente a favor de los sectores más indefensos y pobres, de acceder a nuevas formas de producción e incentivar el trabajo cooperativo, que significa, de alguna manera, volver
volver a la historia de la formación de las colonias agropecuarias en el cono sur de América Latina. Hasta ahí por ahora. Gracias.